Luego de un proceso de licitación, el gobierno nacional adjudicó 7 campos petroleros a 4 empresas internacionales. Se estima que esta inversión alcance los 1.700 millones de dólares. Fue en septiembre del año pasado que el gobierno ecuatoriano lanzó la 12ª ronda intracampos para licitar los bloques Iguana, Perico, Arazá Este, Espejo, Zaino, Charapa y Chanangue, ubicados en la provincia de Sucumbíos. Fueron 22 las empresas interesadas, pero solo 4 alcanzaron la adjudicación. Las empresas Gran Tierra, Frontera, Geopark y Petrolamerec son las que han firmado estos proyectos para desarrollarse en la zona norte del oriente ecuatoriano. Esto va a traer más de 1.100 millones de dólares de inversión al país. Los 7 contratos se suscribieron en Carondelet con la presencia del presidente Lenín Moreno. Con ello, en un periodo de 4 años se realizarán exploraciones en los bloques para encontrar hidrocarburos. Luego pasarán a la etapa de explotación por los 20 años subsiguientes. Nuestra compañía está altamente comprometida no solo con hacer las cosas bien y minimizar sus impactos, sino también con voluntariamente apoyar programas de educación, conservación y prevención en las áreas donde operamos. Por su parte, el presidente Moreno aseguró que el Estado ecuatoriano garantizará que el desarrollo de esos bloques sea amigable con el ambiente y respetuoso con las comunidades de influencia. Generará durante los 24 años de su operación muchas plazas de empleo. El 70% de la mano de obra que se utilice en estas actividades tiene que ser mano de obra de la zona. También los municipios recibirán un porcentaje por cada barril cuando inicie la extracción de crudo. Estos recursos nos permitirán construir más escuelas, más hospitales, mejores centros de salud y sobre todo viviendas. El primer mandatario finalizó resaltando que durante los 2 años de su gestión se han atraído inversiones en el sector petrolero por 3.300 millones de dólares. En este marco garantizó seguridad jurídica para estas nuevas empresas. En Quito informó Adriana Rojas. Los colectivos Yasunidos, Acción Ecológica y otros no descartan tomar acciones en contra del decreto 751 que redefine la zona intangible del Yasuní. Ellos no están de acuerdo en los puntos que ahí se tratan, pues dicen que es solo una acción para agilizar la entrega de la licencia ambiental que permita la extracción del bloque Ixpingo. Los colectivos en pro de la naturaleza ya realizan reuniones para analizar los alcances del decreto ejecutivo 751 emitido el pasado martes que redefine la zona intangible Tagaeri y Taromenane del Yasuní. A pesar de que se extiende esta zona intangible en donde están vedadas las operaciones extractivas, Esperanza Martínez de Acción Ecológica dice estar preocupada al respecto. Que realmente lo que hace es ampliar en un extremo, en el extremo occidental, la zona intangible y obviamente la zona de amortiguamiento de esta zona intangible, pero reduce la protección. A decir del ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, el decreto tiene el objetivo de comprometer al gobierno nacional en incrementar esta zona intangible en 59.000 hectáreas. No estamos topando áreas que anteriormente estuvieron ya incluidas. Todo lo que se creció fue en adición a lo que el parque ya tenía. En la zona de amortiguamiento que se establece sea de 10 kilómetros de ancho, contigua a toda el área intangible redefinida, se decretó la prohibición de que se construyan nuevas obras de infraestructura como carreteras, centrales hidroeléctricas y centros de facilidades petroleras. No obstante, se exceptúa las plataformas de perforación y producción de hidrocarburos, lo que a decir de Martínez sigue siendo una intromisión en el hábitat de los pueblos no contactados. Se dice, por ejemplo, que las que ya están operando en el bloque ITT son senderos ecológicos y eso no es un sendero ecológico, eso es una carretera, digamos, así son las carreteras petroleras. El decreto incluye algunas transitorias, como que en el plazo de 180 días se limite de manera física la zona intangible. Lo que empieza a parecer que es un proceso de acorralamiento. En este decreto se plantea que se van a poner unos hitos para delimitar un territorio. Se menciona también que se expedirá un reglamento para las visitas turísticas. Lo que realmente se está haciendo es un control de los observadores que pueden dar cuenta de qué es lo que allí está pasando. El ministro aseguró que de las 300 hectáreas que están permitidas a utilizarse para la extracción petrolera, actualmente solo hay 47. En el parque, fuera de la zona de amortiguamiento y fuera de la zona intangible, y entonces tendríamos
todavía la oportunidad de llegar hasta las 300 hectáreas. Mientras tanto, los colectivos aseguran que la emisión del decreto es solo una acción más para agilizar la licencia ambiental que permitiría la extracción petrolera en Ixpingo. En Quito informó Andrea Orbe. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, explicó el alcance que las Fuerzas Armadas tienen al momento con el estado de excepción decretado por el Gobierno Nacional en el sistema penitenciario. Además, en rueda de prensa se refirió a los últimos acontecimientos de los que su entidad ha sido parte, como la caída de una narcoavioneta, entre otros. El estado de excepción en el sistema penitenciario decretado el pasado 16 de mayo dispuso la movilización, entre otros, de las Fuerzas Armadas a los centros de rehabilitación. Una semana más tarde de aquella decisión adoptada por el Gobierno Nacional, el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, explicó el alcance de esta medida. Hacer el control exterior, es decir, de las vías, del perímetro y de las proximidades para cuando vayan al filtro que corresponde al interior de la seguridad. Reveló que serían 7 bandas delincuenciales las que se disputan el liderazgo dentro de las cárceles y que por ello se realiza una intensificación a la seguridad. Ese no fue el único tema que se trató en una rueda de prensa. También se explicó en qué circunstancias cayó la narcoavioneta en San Lorenzo el pasado lunes. Enfatizó en que se dio en un intento por interceptarla, pero que la Fuerza Aérea no pudo derribarla porque no existe una ley para el efecto. Por la velocidad, por la forma que tienen para eludir, para escapar, utilizan la mínima altura que permite para una aeronave tipo avioneta Cessna, lo que les conduce, obviamente, a accidentes. En otros temas, adelantó que se tiene previsto que 23 detenidos que fueron interceptados en 2 embarcaciones con droga llegarán en los próximos días al puerto de Manta. A 800 y más millas del continente se detecta la presencia de 2 naves. Transportaban droga y están siendo en este momento retenidos este personal, 23 personas ecuatorianas. Ellos fueron aprehendidos gracias, dijo, a una información dada por la Guardia de Estados Unidos. Respecto a la pesca ilegal, aseguró que se ha trabajado en seguridad marítima con la disuasión efectiva para que toda la flota que ahí había se dirija hacia el sur. En Quito informó Andrea Orbe. La inspectora general de la Policía Nacional resolvió destituir al general Enrique Espinosa de los Monteros tras hallarlo responsable de una falta grave en el uso del helicóptero policial que se accidentó el 4 de marzo en el Parque Bicentenario, en el norte de la capital. A Espinosa se lo investigó por infringir el artículo 121, numeral 4 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, donde establece que es una falta muy grave obstaculizar el cumplimiento del servicio, emitir órdenes contrarias al ordenamiento jurídico. En otro ámbito de la información, delegaciones de maestros jubilados de todo el país se movilizaron por las calles de Quito hasta llegar a la Asamblea Nacional. Ellos demandan el pago atrasado de sus pensiones jubilares. Afirman que el gobierno mantiene una deuda con ellos desde el 2008 hasta el 2010. Si el Ejecutivo no hace caso a sus solicitudes, ellos iniciarán la huelga de hambre. Esta es la decisión que han tomado los maestros jubilados ante la falta de cumplimiento del gobierno central para cancelar sus pensiones jubilares. Si no hay la respuesta positiva, aquí están maestros preparados ya para iniciar la huelga de hambre en rechazo a la acción indolente, sobre todo de Richard Martínez. Precisamente uno de los pedidos es que se llame a juicio político al ministro de Finanzas, Richard Martínez, por no haber cancelado las pensiones jubilares de maestros de los años 2015, 2016 y 2017. El presidente de la Comisión de Derechos de los Jubilados, Homero Castañer, se pronunció sobre el tema. Por resolución de la comisión, iniciar las acciones legales, las acciones de fiscalización contra el ministro de Finanzas, ministro de Trabajo. Estamos nosotros colmados de reuniones sin ningún tipo de resultado y ahora sí van a conocer lo que somos capaces como asambleístas, porque no les vamos a dejar solos. También protestaron por los varios maestros que no reciben su jubilación por los años 2008, 2009 y 2010. Rechazaron la intención de que se les cancele esta deuda con bonos. Decimos desde allá, rechazamos
la propuesta de bonos. La asambleísta Cristina Reyes respalda esta posición de los maestros jubilados. Respecto al tema de los bonos, y aquí están sus compañeros, esta es una alternativa de pago que ha dicho el gobierno. Sin embargo, ¿es acaso que su atención de salud se paga con un papel? ¿Es acaso que sus contingencias se pagan con un papel? Ustedes necesitan respuestas inmediatas. En torno a los antecedentes expuestos, los maestros han decidido ir a la protesta, aún a costa de su salud. Nosotros tomamos la decisión de es preferible morir de pie que seguir viviendo de rodillas mendigando los derechos que por ley nos corresponden. Los maestros jubilados buscan que el Ejecutivo establezca de manera firme el día exacto que pagará a todos los jubilados. Aseguran que no esperarán mayores plazos que pospongan la entrega de sus dineros. Informó Javier Rosero. La Comisión de Desarrollo Económico tiene listo el informe para el primer debate de la reforma legal que busca eliminar el impuesto verde. La próxima semana se aprobaría el informe que pasará de inmediato al Pleno del Legislativo. Todo está listo en la Comisión de Desarrollo Económico para que la próxima semana se pueda aprobar el informe de la reforma legal que busca eliminar el llamado impuesto verde. Quienes impulsan esta derogatoria aseguran que en la comisión hay consenso para dar este paso. A lo que se han comprometido es que la próxima semana se presentará el informe tendiente a la derogatoria, se votará y se lo pasará a conocimiento del Pleno para primer debate. Esperemos que ahora se pueda hacer un debate y se pueda determinar si los objetivos se han cumplido y en nuestro caso particular como proponentes que se derogue este impuesto. El único inconveniente que existe es saber si en este proyecto se puede incluir una remisión de las deudas, multas e intereses de quienes hasta el momento están impagos de este impuesto. Los legisladores tienen visiones distintas en este punto. Pero adicionalmente estoy planteando yo la remisión de las multas, intereses y valores que se pudieran haber generado por la rebeldía tributaria en la que los ecuatorianos han estado en estos días. Pero en este caso no podríamos nosotros poner una transitoria porque eso sería declarado inconstitucional automáticamente. Además, la Asamblea está pendiente de lo que pueda resolver la Corte Constitucional, pues una demanda de inconstitucionalidad del impuesto fue presentada meses atrás y la Corte tiene hasta este 31 de mayo para pronunciarse. Si es que la Asamblea no actúa rápidamente, la Corte Constitucional puede declarar inconstitucional dicho impuesto. Y nuevamente la Asamblea, por las demoras que suele tener en el trámite de sus temas, perdería el protagonismo de llevar adelante un tema que le compete. Y si es que hay un pronunciamiento, bienvenido sea. Es una institución autónoma y nosotros no podemos estar al margen de lo que ellos decidan. Hasta este momento se han abierto 2 vías legales para poder dar paso a la eliminación de este impuesto que ha causado malestar en los ciudadanos que se ven obligados a cancelar grandes sumas de dinero por el llamado impuesto verde. Informó Javier Gallo. Y continúan los problemas internos en al menos 3 comisiones legislativas que no logran llegar a un acuerdo para elegir a sus autoridades. Finalmente, el Pleno podría ser el que tome la última palabra en el tema. Los problemas en al menos 3 comisiones legislativas persisten. La Comisión de Educación, por ejemplo, mantiene los inconvenientes al no poder elegir a sus autoridades. El nombre de Yanine Cruz no convence a una parte de los legisladores. Había la necesidad de socializar a los miembros de la comisión, como que sonó una imposición. Y muchos de nosotros no estamos para recibir imposiciones. Israel Cruz del BIN, que pertenece a la nueva mayoría, dice que no están de acuerdo con el nombre que propuso ese acuerdo. Él prefiere elegir a un colega suyo, a Jimmy Candel. Puede ser Jimmy Candel, puede ser otros compañeros o Yanina misma, pero no hemos sido convocados. Yanine Cruz, por su parte, denuncia que existiría un acuerdo por debajo de la mesa para hacerle a un lado de la dirección de la comisión. Y es que ese acuerdo lo estaría empujando la aliancista Silvia Salgado. Me parece que hay voces como por ejemplo la asambleísta Salgado. Ella públicamente ha dicho que no apoyaría a la asambleísta Cruz y es evidente. Ha sido una de las mujeres más críticas justamente cuando ella estuvo al frente de la comisión. Mientras tanto, en la Comisión de Gobiernos Autónomos un verdadero remesón se registró en menos de 24 horas. Sorpresivamente, una mayoría entre socialcristianos y correístas lograron elegir al socialcristiano Raúl Auquillas como presidente, pero horas más tarde, Auquillas declinó dirigir la comisión. Y es que ni en su partido apoyaban haberse tomado por sorpresa la dirección de esa mesa. Y habrá que ver
qué decisión tomará también la Asamblea en función de aquello. Finalmente, esta comisión fue convocada para este jueves para tratar de elegir a sus autoridades. Cosa similar pasa en la Comisión de los Trabajadores, que también ha sido convocada para este jueves a tratar de superar los inconvenientes internos. Aquí, Vicente Tayano del PSC fue electo por sobre el acuerdo de mayoría. Se verá en esta reunión si las cosas cambian y si creo logra que sus dos legisladores se echen para atrás y desistan de apoyar a Tayano. El compañero Rina Campaín pues está en la línea del bloque. De igual manera también hemos conversado con el compañero Roberto y seguro que Roberto también actuará dentro de los parámetros que indique el bloque. Las alianzas dentro de la Asamblea se ponen a prueba. Los jefes de bancada buscan salvar, a como dé lugar, el acuerdo de la nueva mayoría, informó Javier Gallo. Las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitaron una explicación a Ecuador sobre el proceso de detención de Ola Vini, un programador sueco a quien se lo acusa de supuesta violación a la integridad de los sistemas informáticos. El sueco, por su lado, envió una carta al presidente Lenín Moreno mientras espera la audiencia para fijar una fianza y poder defenderse en libertad. La misiva del relator de libertad de expresión David Cage y del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU fue remitida al gobierno ecuatoriano a inicios de mayo, pero no es sino hasta hoy que se hizo pública. En el documento se expresa la preocupación de estas dos instancias respecto a la posible violación a tratados internacionales que podría estar incurriendo Ecuador con la detención de Ola Vini. Sin pretender prejuzgar los hechos alegados, quisiéramos expresar nuestra consternación particularmente porque el arresto y los cargos contra el señor Vini parecen estar conectados al apoyo público y su amistad con Julian Assange, así como con su trabajo y activismo en el área de la privacidad. Los expertos solicitan al país explique los hechos en torno a su arresto, ocurrido el pasado 11 de abril, el día que le fue retirado el asilo a Julian Assange y se dio a conocer que hackers vinculados a él residirían en el país para desarrollar una especie de plan desestabilizador. Es justamente esta acusación que alcanzó a Vini y por lo cual fue detenido y procesado de una manera que ahora es cuestionada por organismos internacionales. La detención sin orden judicial podría constituir una privación arbitraria de libertad, contraria al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La defensa del sueco insiste que, aunque existe una relación de amistad entre Assange y Vini, este último nada tiene que ver con la organización Wikileaks y su trabajo. El mismo Vini expresó esto en una carta enviada al presidente de la República. Su fiscal dice que estoy siendo investigado por atacar la integridad de sistemas informáticos, pero él no dice más, excepto que mis libros son sospechosos. ¿Pero qué sistemas he atacado? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Sabe, por cierto, cuáles son, señor presidente? Yo desde luego no. La defensa del programador recibió con sorpresa la misiva de los organismos internacionales y anunció que solicitará a Cancillería el expediente que sea remitido como respuesta. Además, está a la expectativa de la audiencia en donde se evaluará la posibilidad de fijar una fianza para Vini y que éste pueda defenderse en libertad. La diligencia se llevará a cabo el próximo 29 de mayo, informó Carolina Basante. Momento de nuestra primera pausa aquí en la emisión estelar del Comercio TV y al regresar les contamos, UNAS evitó que hombre sea secuestrado por la comunidad indígena. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. La compra y venta de un camión terminó con el aparente secuestro del dueño anterior del vehículo. El hombre fue detenido en contra de su voluntad por miembros de una comunidad indígena de la provincia de Cotopaxi. Al vendedor del camión le esperaban varias personas a pocos metros de su casa. Cuando salió fue interceptado a la fuerza embarcado en un camión que abandonó el lugar escoltado por otros vehículos. La mujer del hombre de 50 años se percató del hecho y avisó a la policía. Por cómo sucedieron las cosas, agentes de la UNAS se encargaron de la investigación. Al parecer se dibujaba la figura de un secuestro. De varias personas de la etnia indígena, quienes habían ido a su domicilio en 2 camiones y en 2 vehículos. Alrededor de unas 60 personas y se lo habían llevado a la fuerza. Intentaban llevarlo hasta la comunidad indígena Maca Grande de Pujilí, provincia de Cotopaxi, para solucionar el problema económico generado por la compra de un vehículo,
de acuerdo a la justicia indígena. Hace varios meses atrás, en la cual no se había firmado los documentos habilitantes. El hombre aparentemente estaba amenazado y antes que lleguen a su destino, la policía armó un gran operativo para recuperar al supuesto secuestrado por motivos económicos. La caravana vehicular fue interceptada aquí en este lugar conocido como la Curva de Santa Rosa. Equipos tácticos de la policía le cerraron el paso cuando pretendían abandonar el distrito metropolitano de Quito. Pudimos constatar que esta persona se encontraba al interior de estos camiones. En la caravana participaban decenas de vehículos y más de un centenar de personas entre hombres y mujeres. La negociación en un inicio fue en el sitio donde le cerraron el paso, pero no había forma de convencerlos hasta que la policía logró recuperar al presunto secuestrado. En ese momento accedieron a conversar y la multitud aceptó ir hasta el cuartel policial de La Remonta. A nosotros nos robaron, supuestamente nos estafaron un dinero, compra de un vehículo a través de 8 meses. Luego de varias horas de conversaciones llegó la calma, acordaron que el comprador devuelve el camión y el vendedor la plata. Así pusieron fin al problema. Pague ese plata todo de regreso de plata, carro. Ya él mismo lo que tiene de la carro. Ya no queremos carro. Además, los agentes policiales advirtieron que la información que circuló en redes sociales sobre que el GIR detuvo 2 camiones con niños secuestrados es falsa. En Quito informó Iván Casamen. En Imbabura, agentes antinarcóticos decomisaron 82 kilos de marihuana destinados para el microtráfico. La droga era traída desde Colombia. En la casa allanada adecuaron un pequeño centro de acopio. Día a día buscan evitar que organizaciones encargadas de abastecer el mercado interno pasen con cargamentos de droga. Para consumo interno mueven grandes cantidades de marihuana que ingresa desde Colombia, utilizando pasos clandestinos y por caminos de tercer orden buscan internarse en el país. Es así que trabajos de inteligencia de agentes de la Unidad contra el Tráfico para Consumo Interno identificaron un domicilio donde presumían almacenaban sustancias sujetas a fiscalización. En el allanamiento a la vivienda, ubicada en el cantón Antonio Ante, encontraron 2 cartones repletos de bloques que contenían una sustancia verdosa que en la prueba química dio positivo para marihuana. Es así que se logra sacar del consumo del mercado 164.345 dosis, con un valor aproximado de $37.000. Una persona que estaría encargada de la custodia de la mercadería prohibida fue detenida. La marihuana estaba en 2 cartones, en total 81 bloques, cuyo peso alcanzó los 82 kilos. Los agentes antinarcóticos presumen que todo estaba destinado para microtráfico y que tenía que llegar a ciudades como Ibarra y Quito, sin descartar que tenían pedidos en otras provincias de la costa. Esta droga estaba copiada en este cartón para posterior ser sacado al consumo en diferentes provincias. Hemos realizado operativos en las provincias de Pichincha, Imbabura, Guayas, Esmeraldas, Manabí. Así también informaron del decomiso en el control de mascarilla de 11 kilos de marihuana que transportaba un ciudadano extranjero en un bus interprovincial que cubría la ruta Tulcán-Quito. Y fue detectada con el apoyo del CAN Levis y se evitó la comercialización de 23.963.6 dosis. Marihuana y más marihuana que se quedó a medio camino, seguramente afectando las arcas fiscales de quienes se dedican a envenenar a la juventud. En Quito informó Iván Casamen. Recorremos el país. Una cámara de seguridad captó el robo de un vehículo en menos de un minuto. El hecho se registró en la ciudadela La Alborada, al norte de Guayaquil. En el video se puede observar cómo de un vehículo desconocido, el cual no tiene ningún tipo de placa, bajan 2 individuos y en cuestión de segundos ocurre esto. A los sospechosos les toma menos de 25 segundos sustraerse el automotor del sector conocido como La Alborada, primera etapa norte de Guayaquil. Los habitantes de la zona no quisieron expresarse ante lo ocurrido, pero fuera de cámaras nos aseguraron que los atracos y robos en el sector son constantes. El video lo confirma.
Buscamos la versión de la autoridad de seguridad y nos comenta que este suceso ocurrió en horas de la madrugada, que las investigaciones avanzan. Entonces se bajan 12 individuos, proceden a forzar la seguridad y se llevan el vehículo. De igual manera se está tomando medidas al respecto, como se ha cambiado el horario de las motocicletas para que salgan las amanecidas y evitar los robos que existe de vehículos. Y que se tendría resultados en la brevedad posible. El video sirve como evidencia. Aunque usted no lo crea, los vehículos Tucson son los más apetecidos serían en este caso, porque se venden las piezas y los repuestos. Informó Julio César Saola. Los familiares y vecinos de la menor agredida en Jaramijó, presuntamente por su conviviente, un hombre de 56 años de edad, solicitan ayuda legal para continuar con el proceso. La víctima tenía golpes y un corte de cuchillo que le atravesó la pierna izquierda. Desesperados por asentar formalmente la denuncia por agresión, así están los familiares de la menor de 16 años de edad, embarazada de 6 meses, que fue golpeada y apuñalada presuntamente por su conviviente de 56 años de edad, quien está detenido. Los abogados que nos cobran, eso dicen que antes lo están defendiendo a él, que ha hecho las cosas. Entonces yo quiero que por favor los colaboren y los ayuden para que se haga justicia. El tema ha generado consternación en Jaramijó entre sus allegados y vecinos que piden que el hecho no quede en la impunidad. ¿Por qué el gobierno debe de prestar ayuda a esa niña que son pobrecitas para que haga justicia? Aseguran que la joven fue sacada de la casa del presunto agresor con varias heridas. Está negrita todo esto. ¿Quién lo golpea? Sí, ¿Cómo la vio usted? ¿Cómo llegó ella hasta acá? O la vimos que la traían cargada, que temblaba durísimo. De un cuchillo que le pasó aquí en la pierna, le atravesó al otro lado, ¿no? Y ya fueron a la fiscalía y creo yo que la fiscalía ya conoce el caso. Por falta de recursos económicos hasta el cierre de esta edición, la familia no había podido asentar la denuncia formal. Piden que alguna fundación o institución del Estado pueda brindarles la asesoría legal que requieren. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Momento de una nueva pausa aquí en la emisión estelar del Comercio. Seguimos en el Comercio TV. Trabajadores municipales están a la expectativa de cómo se aplicarán las medidas de austeridad anunciadas por el alcalde Jorge Yunda. Esperan que las mismas no afecten a su estabilidad laboral. Las medidas de austeridad preocupan a los trabajadores municipales. En el caso puntual de la empresa pública de movilidad y obras públicas, 200 personas se dedican al manejo de vehículos livianos y maquinaria. Un técnico no es que no puede, pero no debe por sus funciones realizar diferentes actividades. Entonces eso es cambio de funciones, se convierte de acuerdo al Código del Trabajo, se convierte en despido intempestivo. Nosotros no aspiramos a llegar a esos parámetros. Una de las medidas es que se prohíbe el uso de vehículos en ciertos cargos. Se disminuirá 132 de los 2.739 que tiene el parque automotor del municipio, incluyendo maquinaria. En este punto lo que solicitan los trabajadores es que se repotencie el mantenimiento de la misma y no afecte su estabilidad laboral. Que los trabajadores estamos dispuestos a contribuir con el servicio a la ciudad, pero también sí, actualizando maquinaria y fortaleciendo las instituciones del Distrito Metropolitano de Quito. Mientras que hay criterios divididos desde el municipio, el concejal Juan Carlos Fiallo dice que la optimización de recursos podría afectar a los sindicatos de trabajadores. Eso puede afectar muy seriamente a la parte del empleo. Y recordemos una cosa, Quito es la ciudad que tiene el más alto índice de desempleo del país. No abonemos a eso. Por su parte, el edil Omar Ceballos explica que es necesario hacer recortes en ciertas empresas públicas metropolitanas. En total, en el presupuesto de Maceo, 56.074.000 dólares. Gasto personal, 29.040.000 dólares. Es más del 50% del gasto en personal que tiene Maceo, ¿no? En todo caso, la disposición general establece a la Administración General que presente para el conocimiento del alcalde un inventario de vehículos, su estado operacional e informe técnico. Informó Priscila Cadena. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, en su primer enlace radial anunció que el Consejo realizará la ordenanza municipal que permitirá una rebaja de la multa en un 75% a los conductores infractores a cambio de trabajo comunitario o educación vial.
En su primer enlace radial, la alcaldesa de Guayaquil anunció lo que se tratará en la próxima sesión del Consejo Cantonal. Será aprobada la ordenanza que rebaja el 75% de las multas a través de trabajo comunitario o educación vial que ofrecimos durante campaña. Me refiero a las multas de tránsito. Esa ordenanza va a ser aprobada el próximo jueves en la próxima sesión de consejo, es decir, la segunda sesión de consejo. Pero esto se va a hacer a través de la Autoridad de Tránsito Municipal. Vamos a tener en eso una supervisión especial. Los conductores que hayan cometido infracción también podrán entrevistarse con las víctimas de accidentes de tránsito y sus familiares. Esto nos va a hacer comprender a todos como ciudadanía que tener un volante en las manos es como tener un arma también en las manos y que tienes que cuidarte tú como conductora. Por otro lado, indicó que tras varias denuncias ciudadanas receptadas en los últimos días, dispuso que el consorcio Puerto Limpio, responsable de la recolección de desechos en la ciudad, sea multado. La empresa va a ser multada. Y no solamente multada, estoy pidiendo la máxima multa que contemple el contrato. Aquí cualquier problema que puedan tener, número uno, o si creen que la transición puede ser utilizada con otros fines, número dos, se equivocan conmigo, se equivocan rotundamente. La ciudad no va a estar en juego por intereses de nadie. Además, se dispuso ya que se inicie el 27 de mayo el plan de bacheo integral de Guayaquil para poder subsanar todo lo que ha venido ocurriendo en las vías de Guayaquil producto del invierno. Informó Roselena Vasconés. Momento de una nueva pausa al regresar en los deportes. Atención, la Mini Tri debutará en el Mundial de Polonia. Los detalles aquí en El Comercio TV. Con esto nos despedimos, concluye El Comercio TV, amigos televidentes, pero siempre agradeciéndoles por su compañía, cariño, pero sobre todo, fiel sintonía. Un abrazo grande.